Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Crónicas del misterio. Hoy vamos a hablar de un caso con Paco Buitrago que merece mucho la pena conocer. Nos va a trasladar hace, unos siglos atrás, y la verdad que en ese tiempo ocurrió algo realmente inquietante que a día de hoy algunos dicen que sigue siendo un misterio. En este caso es un misterio de la medicina, porque no sabe absolutamente la mencionada medicina qué era realmente lo que ocurría, qué es lo que ocurría con esas personas que realmente lo que a ellos le embargaba era el baile de la muerte. Pues así es, Javier. Y curiosamente, este mes de julio se cumplen 501 años de un suceso que aún hoy inquieta a muchos historiadores que deciden acercarse a este extraño caso. Estamos hablando del año 1518, en la localidad austríaca de Estrasburgo. No pasó lo que cualquiera podría esperar para esta época. No habían procesiones de flagelantes, ni posesiones demoníacas, ni un grupo de estigmatizados devotos, y nada que se pudiera parecer a esto. No había nada de eso, cosas que el hombre medieval sufría de forma habitual. Pues bien, corría ese mes de julio, como el que actualmente vivimos, cuando de súbito, en la ciudad de Estrasburgo, la señora Trofea sufre un extraño brote que la hace bailar de forma frenética por todas las calles de la ciudad. Pese a parecer algo sumamente surrealista y absurdo, su baile parece ser algún tipo de enfermedad contagiosa, ya que en poco menos de una semana se suman a este extraño rito 34 personas, dando lugar a una extraña procesión de danzantes que en un mes llega ya casi a las 400 personas. Las autoridades, desbordadas por este extraño fenómeno, se ven incapaces de hacer nada, ya que no existe prohibición alguna que pueda aplicar a un grupo de personas que únicamente están bailando. Pues deciden entonces habilitar lugares, incluso con músicos, para que estas personas puedan manifestar esta algarabía sin molestar al vecindario. Ni que decir tiene que la postura de los bailarines era la de bailar únicamente. Ni comían, ni dormían, ni atendían a razones algunas. Probablemente muchos investigadores han acertado en afirmar que se trató de un virus que debía afectar a una parte del cerebro que maneja el aparato psicomotriz del cuerpo, provocando este tipo de convulsiones de forma ininterrumpida. Pero ante más datos, y sobre todo ante más pruebas, esto solo es una hipótesis más. Aún todavía más sorprendente. Poco después, 200 personas murieron ahogadas cuando el puente sobre el que bailaban se hundió bajo sus pies en Maastricht, en Países Bajos, durante el siglo XVI. Las crónicas hablan de este tipo de episodios en otras partes del mundo, en Suiza, en Francia, Países Bajos y el Sacro Imperio Romano. Bueno, que en Sajonia, por ejemplo, hay muchos casos en esa zona. No se sabe por qué, pero luego daremos algún dato. La primera explicación era que en realidad se trataban de danzas que se practicaban en pleno éxtasis ritual por algún tipo de secta herética. Vamos, una especie de flash mob actual, dando como resultado este tipo de baile. Pero claro, lógicamente, si nos ponemos a profundizar en los casos, no tiene ningún sentido, porque normalmente este tipo de sectas suelen tener una finalidad o intentar con eso convencer a otros para que se hagan adeptos. Pero sin embargo, en este caso no había ningún tipo de comunicación con las personas que observaban a los danzantes, con lo cual para mí esta explicación no tiene mucha lógica.
Y fíjate que sí que hay un detalle, y es lo que antes había un poco anticipado, ¿no? Que es el ergotismo, que es lo que se llamaba la enfermedad del fuego de San Antonio. Se extendía mucho en la zona porque era debido a un hongo, el cornezuelo, un hongo del que se extrae el LSD. Y durante aquella época la ingesta del cornezuelo era algo habitual entre las personas, y esto dio lugar a toda una serie de estados alterados de conciencia que lógicamente podrían provocar reacciones químicas en el cuerpo y dar como resultado este tipo de convulsiones, ¿no? O alucinaciones en todo caso. Pero bueno, lógicamente esto es por la ingesta del hongo, pero aquí parece ser que ese baile o esa danza era contagiosa y se podía añadir o se podía acercar cualquier persona y verse contagiado, ¿no? Por eso, como sucedió en el primer caso del que esta noche hablamos. Pero no fue hasta el momento en que John Waller, el profesor de historia de la Universidad Estatal de Michigan, tuvo una idea, hasta que no se indagó un poquito más en este aspecto bajo un punto de vista más o menos científico. En los años previos a 1518 fueron muy malos para Estrasburgo. En realidad fueron horribles y en general para toda Alsacia. En esta época hubieron hambrunas que fueron francamente devastadoras, entre los años 1492 y 1502. A partir de 1511 la sucesión de inviernos cada vez más duros y veranos más calurosos dio como resultado que en 1517 la tasa de mortalidad fuera realmente severa. Durante el mes de agosto de 1517 las procesiones de flagelantes y penitentes contra las enfermedades, pestes, hambrunas y este tipo de devastación hicieron que la población estuviera al borde de la locura, prácticamente. O sea, lo que es una imagen típica de la Edad Media es todo lleno de gente, por un lado procesiones de flagelantes, por otro lado ataúdes, con esos carros típicos donde se echaban los ataúdes de las personas que habían muerto por la peste, las ratas, los malos olores porque no había alcantarillado, lo echaban toda la calle. O sea, la situación era francamente dantesca. Sí. Es posible que todo esto diera lugar, pues eso, a una ida de olla, como se dice actualmente, ¿no? O una locura transitoria, o no sé. Algo así es lo que el profesor Waller intenta explicar. Pero bueno, los textos que tenemos de la época dejan claro que desde el verano de 1517 hasta que Trofea se puso a bailar, las enfermedades se cebaron con la población y el hambre se hizo aún más patente. Lo que ocurrió en Estrasburgo, según Waller, fue un caso de psicosis colectiva inducida por el estrés. Bueno, eso es otra de las explicaciones que son bastante discutibles. Bueno, Waller hace referencia a otros casos muy similares, pero con otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, un caso que sucedió el 30 de enero de 1962, cuando 3 niñas empezaron a reír en un pueblecito del lago Tanganica, y en poco tiempo 95 chavales de la misma escuela reían todos a carcajadas. Lo hicieron durante 16 días y originaron una epidemia que causó más de 1000 casos y 14 escuelas cerradas. Imagínate, Javier, eso también, la risa contagiosa, ¿no? Imagínate, sí. Hasta ese punto, ¿no? O sea, es realmente impresionante. O la epidemia de desmayos que en Cisjordania en 1983 acabó con 943 hospitalizaciones sin motivo alguno. Sin embargo, John Waller, en su libro A Time to Dance o A Time to Die, Tiempo de bailar o tiempo de morir, reconoce que se debió de producir un factor desencadenante que hiciera que esos bailarines aguantasen durante varias semanas, incluso meses, ese ritmo y esa actividad física sin descanso, ni ingestión de alimento alguno. Aquí es donde la medicina convencional se topa con este misterio en los estudios realizados y que se presentan en este libro de John Waller. Bueno, él reconoce que ni siquiera maratonianos y personas preparándose para competiciones atléticas muy exigentes eran capaces de aguantar más de 24 horas en esas condiciones de esfuerzo físico. Con lo cual, el cuerpo humano no está preparado para esto. O
sea, es algo inaudito. Y bueno, si contemplamos lo que se comenta, ¿no?, de que ese mes de julio y ese mes de agosto de aquella época de 1517 hacía un calor realmente terrible y no habían condiciones higiénicas adecuadas, lo que no se explica es cómo esta gente pudo aguantar tanto tiempo sin parar de bailar. Cierto. Que ahí es donde vamos a la cuestión. Que hay médicos como el suizo Paracelso, que en el siglo XVI acuñó este tipo de casos como fenómenos de coreomanía. Bueno, es un término un poco estrambótico, pero claro, tampoco habían términos para denominar este tipo de sucesos. Y bueno, esto sucedió también, o tuvo lugar en Aquisgrán, en la actual Alemania, en 1374. Con un brote llegó a superar las fronteras de lo que hoy es Francia, Holanda, Bélgica o Italia. Esta coreomanía, que etimológicamente, bueno, vendría a decir como locura por el baile, también se la conoce popularmente como el baile de San Vito. Pero bueno, el tema del baile de San Vito tiene su historia, porque indagando también en el asunto, nos damos cuenta de que San Vito hace alusión a la leyenda de Vito de Lucania, que fue un niño que antes de morir en una olla de aceite hirviendo en el siglo IV, se puso a bailar y contagió a sus ejecutores. Lo cierto es que no parecen descartables las convulsiones involuntarias cuando a uno lo están hirviendo vivo, ¿no? Porque claro, imagínate la situación. El tal Vito era invocado como socorro religioso cuando un habitante del medievo padecía algún desarreglo psicomotriz, como el Parkinson, por ejemplo, ¿no? Entonces se hacía alusión a San Vito para que lo ayudara a superar su problema. Bueno, es curioso porque el caso que nos ocupa parece que existía en esa superstición de que detener el repentino baile podía hacer enfurecer a este santo o a San Vito, a ese niño hervido, ya que él parecía el causante de que esta situación se produjera. Bueno, esto es otra de las opciones que hay, que es un poco más mística. En este caso nos remontamos más al misticismo, sí, a las creencias, no sé, es algo distinto. Bueno, en 1872 George Huntington definió la enfermedad que lleva su nombre, la corea de Huntington, que también se ha relacionado con el caso, ya que afectados por ella recibían el famoso nombre de San Vito en la Edad Media. Este trastorno neurodegenerativo provoca alteraciones motoras, si bien no explicaría contagio alguno, ya que es un tema genético. O sea, hay que definirlo así, con lo cual la hipótesis del contagio tampoco se explica. A su vez, la epidemia de baile de Estrasburgo se ha asociado también a la infección denominada corea de Sinderman, descrita en el siglo XVII, y que en este caso se trata de una infección no degenerativa y causante de movimientos involuntarios y de contracciones irregulares arrítmicas. No obstante, algunos especialistas como Weller hablan de algo parecido a un baile pues más o menos coordinado. Sin embargo, todo este tipo de científicos hacen alusión a convulsiones, pero no a un baile definido, como sí que se hace alusión en estos casos que hemos visto de esos bailes espontáneos. Pero la medicina no termina de explicar todo esto. Lo que sucedió en 1517 fue algo que nadie hasta la fecha ha podido discernir. Pero lo que a mí me inquieta sobre todo es de dónde sacaba esa fuerza física para lograr para poner al cuerpo humano hasta ese lugar, hasta ese punto de estar durante un mes entero bailando sin parar, sin ingerir alimentos, sin beber agua, etcétera. O sea, esa es realmente la frontera, ¿no?, de dónde está la resistencia del cuerpo humano, hasta qué punto el cuerpo humano, si la mente se altera, puede aguantar. O sea, es algo que a mí todavía me sigue sorprendiendo, y a muchos médicos. Llegar a esos límites, ¿no? Sí, esos los límites. ¿Dónde están los límites del cuerpo humano? Eso sería una de las preguntas. Y sobre todo, ¿por qué se produjo esta situación? ¿Y a qué fue debido? Luego, como hemos visto, por contagio hay otro tipo de cosas, los desmayos, incluso, bueno, cuando hablamos de las posesiones de las monjas de Laudun y todo este tipo de histerias colectivas, ¿no? O sea, estaría un poco enmarcado dentro de lo que es este tipo de casos, ¿no? Algo que, un comportamiento anómalo que se contagia de alguna forma. Claro. Pero claro, ¿de qué estamos hablando? Enfermedad,
virus, no sé, el diablo, no sé, cualquier cosa, ¿no? No sé, Paco, pero quizás para poner fin a este mundo y a este asunto que nos has traído, cabría o encajaría perfectamente esto que sé que te va a encantar, ¿no? Porque aquí encaja perfectamente lo de danzad malditos, ¿no? Sí, efectivamente, una gran película también. O sea que... Fíjate, Javier. Bueno, pues la verdad es que... Porque algunos dirían que están malditos esas personas, seguramente que lo decían, ¿no? Sí, luego hay muchas expresiones que... Fíjate que en el acervo popular muchas veces se quedan expresiones como lo del baile de San Vito, y yo pues tampoco sabía exactamente de dónde venía lo de San Vito. O sea, hasta... Son expresiones que se dicen. Hasta hoy, y es algo que... Claro. Una leyenda, ¿no?, que sucedió de un niño que lo quemaron en una olla y se puso a convulsionar, claro, y a bailar, normal. Pero es que los que los estaban quemando se vieron contagiados de esto, ¿entiendes? Que esto es lo curioso del asunto. Entonces, claro, ahí está, ¿no? Pero a mí siempre me han dicho de pequeño, nene, estate quieto que parece que tiene el baile de San Vito. Sí, y eso me lo decía mi madre, ¿no? Sí, y la gente mayor. Pero fíjate, Javier, eso estaba ahí insertado, no se sabe cómo, bueno, pues, y que sale, ¿no? A través de los siglos, como va a ver, cómo permanece, ¿no? Sí, desde el siglo IV, que es de esa leyenda del siglo IV, Javier. No sé, un montón de cosas que decimos. Imagínate. Que hunde sus raíces a mucho tiempo atrás, claro. Claro, y por eso digo que cómo llega, o sea, a mí lo que muchas veces me sorprende, Javier, es cómo llegan las cosas a la actualidad y cómo se han ido transformando. Y que parece algo actual, y sin embargo, fíjate, ¿no? Sí, cómo se han ido transformando y de qué forma han llegado. Eso es un tema interesante también, de cómo llegan las cosas a la actualidad y de qué manera llegan. O sea, es increíble. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo, Paco.